Buenos días, Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor, buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un gran privilegio y una bendición muy grande que Dios nos haya dado la vida en este día para buscar su rostro, su presencia, para acercarnos a Él. Le damos gracias a Dios por esto y por todas aquellas personas que se unen en este día, en esta mañana, para escuchar el mensaje, la palabra del Señor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y antes de iniciar esta enseñanza en esta mañana, quiero iniciar leyendo el Salmo 119, versículo 18. Dice la palabra de Dios: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una bendición que Dios nos da hoy el poder acercarnos a meditar en su palabra, a conocer su voluntad, el pensamiento de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Y este versículo 18 del Salmo 119 es un ruego y una súplica al Señor pidiendo que nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos ver las maravillas de su ley, que podamos ver lo maravilloso, lo precioso que es su palabra y poder conocer su voluntad, y lo más maravilloso también, poder hacer su voluntad y agradar a nuestro Dios y a nuestro Padre. Quiero invitarles a tener un momento de oración y pedirle al Señor esto que dice el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Padre, en los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, oh Dios. Quiero pedirte por todas las familias, comenzando por la mía, de nuestro hogar, que seas en esta mañana a todos los que nos oyen, a todos los que nos siguen, en nuestra nación y en las demás naciones, que seas tú en este día abriendo nuestros ojos, enseñándonos lo maravilloso de tu palabra, lo precioso de tu palabra, que podamos conocerte a ti, que podamos seguirte, Señor, y podamos hacer tu voluntad, bendito Dios. Sabemos que tú estás a las puertas, que pronto vendrás, y quieres un pueblo que esté cada día, Señor, comprometido contigo, con tus caminos, con tu palabra, haciendo tu voluntad. Te pedimos, Señor, que esta mañana sea gloriosa, maravillosa, Señor, y oramos por todos los que sufren, los que padecen, están viviendo momentos difíciles en este día, por aquellos que están viviendo duelo, Señor, que les consuele, les conforte y les anime en todo el mundo. Por nuestros gobernantes, que les ayude, Señor, en sus decisiones, los guíes y los ilumine. Y por toda tu iglesia en todo el derredor del mundo, que hoy en nuestros hogares nos congregamos para darte gloria, alabanza, adoración y recibir de ti, Señor, tu bendición. En el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Bien, amados, en esta mañana, como lo había proclamado el día anterior, nuestra enseñanza está basada en Amós capítulo 4, versículo 12, donde nos dice la palabra: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y quiero invitarlos a ese libro de Amós, que leamos allí la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 12. Dice el Señor: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Bien, Israel se enfrentaba a un juicio inminente, y Dios iba a traer ese juicio al pueblo de Israel por medio del pueblo asirio. Sería un juicio terrible en el cual Dios iba a castigar su maldad, su pecado. Dios les había hablado desde temprano, con amor, con misericordia, por medio de sus profetas, pero ellos se habían rebelado contra Dios, no habían escuchado su voz, se habían ido en pos de otros dioses a hacer su propia voluntad, y no tuvieron en cuenta el consejo de Dios. Y Dios de esta manera los entrega a este juicio por mano de los asirios, y les está llamando de esta manera. Le dice: y ven, prepárate, porque vienes al encuentro con tu Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual estamos confinados en nuestros hogares por esta pandemia, y todo el mundo está tratando y corriendo a prepararse para afrontar y para vivir y para superar, si Dios lo permite así, que salgamos pronto de estas condiciones en las cuales estamos viviendo.
La gente se prepara en la vida para muchas cosas, se prepara para su trabajo, para jubilarse, para un viaje, para un paseo, se prepara para compartir. Pero sabe una cosa, el llamado del Señor en esta mañana es a prepararnos por aquello que no hemos tenido en cuenta, por aquello en lo cual no hemos hecho énfasis en nuestra vida, no ha sido de carácter prioritario como algo que no podemos descuidar en ningún momento. Y el llamado del Señor para ti y para mí, mis amados, es que nos preparemos porque de cierto hay un llamado y hay algo inevitable y es el encuentro con nuestro Dios. Nadie puede escapar de estar un día delante de Dios. Nadie puede escapar ni aplazar este momento. Un día todos nosotros estaremos delante de Dios. Pero antes de que vayamos a Dios, que Dios nos llame, que tengamos que rendir nuestras cuentas, es lo que Dios nos dice hoy. Prepárate para que te encuentres conmigo. Pues bien, amados hermanos y amigos, todo aquel que nos escucha, esa es la enseñanza en esta mañana. Quizás tú te has preparado en la vida, tienes una carrera, una profesión, tienes un buen trabajo, tienes un negocio, tienes una buena familia, tienes muchas cosas por las cuales te preparaste para afrontar un futuro. Pero no te has preparado aún para afrontar y para el encuentro más importante. Y esto vamos a estudiar en esta mañana. Como primera medida, vamos a mirar que es un encuentro inevitable. Todos nosotros vamos a tener este encuentro tarde o temprano. Yo sé que hoy reina el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad y la incertidumbre en el mundo, y la preocupación es: preparémonos para superar esta pandemia, esto que estamos viviendo. Pero quizá no hemos caído en la cuenta y no hemos considerado que tenemos que prepararnos es para encontrarnos con el Señor, que está a las puertas. Su venida está a las puertas. Muy bien, y quiero puntualizar algo muy importante aquí en la palabra del Señor. Quiero invitarles que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si tiene las Sagradas Escrituras ahí, Hebreos capítulo 9, versículo 27. A ver qué nos dice la palabra del Señor por medio de este precioso libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Por qué, como primera medida, por qué tengo que prepararme para el encuentro con Dios? Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Cumples el reglamento, cumples la exigencia, las demandas que Dios hace para estar con Él en la gloria? Bien, Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos registra la palabra del Señor aquí y dice claramente: y de la manera que está establecido para los hombres. Dios estableció para los hombres. ¿Qué estableció? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien. ¿Por qué tenemos que prepararnos, amados? Porque después de la muerte hay un juicio. Todos nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, como primera medida, debemos prepararnos porque hay un juicio. Y ante ese juicio habrá un juez justo que no tendrá por inocente al culpable, que no tendrá por inocente aquel que haya infringido, violado sus leyes, aquel que haya menospreciado su palabra, su evangelio, aquel que lo haya tenido por poco digno, aquel que haya hecho de él y de su palabra una burla, un juego. Dios no tendrá por inocente al culpable. Ninguno de nosotros podemos excusarnos delante de Dios. La muerte es inminente, un día, hoy, mañana. Miremos cuántas personas han muerto hasta este día por causa de esta pandemia. Quizá ellos tenían planes, preparados muchas cosas para el futuro, pero nunca se prepararon quizá para afrontar la muerte y tener un encuentro con Dios un día y rendir cuentas. Y es lo que Dios nos está llamando. La preocupación que nos debe asistir, la preocupación más grande en este momento y que ha de ser por todos los tiempos,
ha de ser de poder estar a cuentas con Dios, de estar preparados para cualquiera que sea el momento. El Señor siempre estaba preparado y nos mandó a nosotros que nos preparásemos, porque a cualquier hora tendremos que partir. Bien, hay un juicio, y de ese juicio, como te decía, ni tú ni yo vamos a escapar. No vamos a escapar de la muerte. Un día vamos a estar, un día vamos a pasar esta copa, un día vamos a dar ese paso, pero lo importante es que podamos estar a cuentas con el Señor. Entonces, como primera medida, Dios nos manda que nos preparemos al encuentro con Dios, porque un día moriremos y habrá un juicio en el cual Dios juzgará a todos los hombres, grandes, pequeños, ricos, pobres, blancos, negros, a todos por igual en ese juicio. Como segunda medida, ¿por qué Dios dice que debemos prepararnos para el encuentro con Él? Y quiero invitarles que veamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos los hombres, que todos nosotros, óyese bien, porque es necesario, Dios le está hablando a su iglesia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, nos presentemos como cuando ante el tribunal de Cristo, como cuando alguien llaman las autoridades, un juez de la república llama a alguien a rendir cuentas. Y nos está diciendo, todos nosotros, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces es un juzgamiento para la iglesia, para los creyentes, para que cada uno reciba, dice la palabra de Dios, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir la retribución. Debemos prepararnos para el encuentro con Dios, primero, porque un día todos moriremos, y si el Señor viene, pues los que están vivos seremos transformados, si es la voluntad del Señor. Pero también porque un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y rendir nuestras cuentas, sea bueno o sea malo, y es la iglesia. Y en el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Y Dios quiere que vivamos una vida agradable delante de Él, que nos preparemos realmente con una convicción, con una fe, una confianza y un temor genuino y verdadero en el Señor. Que nuestra profesión de fe sea genuina y verdadera, entregados y rendidos a este Dios bueno, santo y justo, el cual un día tendremos que comparecer. Entonces Dios le está diciendo al hombre, como le dijo al pueblo de Israel, después de la desobediencia, del pecado que Dios trató por todos los medios y no escucharon a sus profetas, decían a sus profetas, no oiremos a Dios, haremos nuestra voluntad, seguiremos nuestro camino, seguiremos lo mismo que las demás naciones, adoraron a los dioses que nada tenían que ver con el Dios vivo que les había dado la vida y les había cuidado y guardado y preservado, y por eso Dios los entregó a este juicio en manos de los enemigos. Y Dios nos está llamando también a nosotros. ¿Qué relación tiene esto con nosotros para este tiempo? ¿Cómo nos pondríamos en un contexto actual? Y es que lo que Dios nos acaba de decir, todo hombre un día va a morir y va a haber un juicio. Y también un día todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y por eso debemos prepararnos, porque no sabemos el día ni la hora que el Señor ha de venir o pueda llamarnos. Y también hay otro elemento importante, y está en la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y hay un título allí sobre el versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, como primera medida,
hay un juicio y una muerte. En el versículo 11 dice, y vi un trono blanco, el gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fijémonos que vuelve y nos habla del juicio, de juzgar. Ahora hay un gran trono blanco y Dios va a juzgar. Y dice la palabra del Señor que los muertos grandes y pequeños, dice en el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí grandes, chicos, pequeños, no hay color, no hay raza, no hay posición económica, nada de esto delante de Dios. Todos compareceremos de igual manera, mis amados. ¿Por qué tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios? Por esto mismo es que Dios nos llama a la atención y nos advierte desde temprano. El Señor nos está llamando, nos envió a su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y debemos oír su voz, no ser renuentes, no ser duros ante su palabra. Y quiero invitarles Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12 de la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 12 dice la palabra, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Nadie va a responder por nadie. Mira, ¿cuántas personas han descuidado el ponerse a cuentas con Dios? ¿Cuántas personas menosprecian? ¿Sabe una cosa? Muchas personas dejan de buscar de Dios por un trabajo, por acumular riquezas. Muchas personas dejan por sus empleos, por sus familias, prefieren la comodidad, el bienestar, el deleite, el disfrutar, el amontonar y no pensar en que un día todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Dios y nos preparamos tanto para esta vida temporal, esta vida terrenal, esta vida en la cual no nos podemos llevar todo y es donde enfocamos y concentramos nuestra fuerza, nuestro sacrificio por un mejor mañana, por un mejor futuro. Y no estoy diciendo que esto sea malo. El problema es cuando el Señor no es la necesidad más grande de nuestra vida, la prioridad más grande de nuestra vida, y estar a cuentas con Él y prepararnos, estar preparados para un día, estar delante de Él y poder rendir cuentas a Dios. Ese es nuestro gran problema. El hombre que trabajó mucho y amontonó mucho, destruyó sus graneros, construyó otros y dijo, ya tengo amontonado, ahora sí me puedo jubilar, ahora sí puedo comer, beber, alegrarme y gozarme. El Señor dice, alma necia, esta noche vienen por ti, esta noche vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has amontonado? Nos preocupamos tantos por las cosas de esta vida y no nos preocupamos por la eternidad. Y es de ser la prioridad del hombre, preocuparse por la eternidad, que un día todos daremos este paso. Un día todos estaremos delante de Dios y tendremos que rendir estas cuentas. Por eso debemos prepararnos. Miles de personas están muriendo hoy en el mundo. Miles que tuvieron una oportunidad para prepararse en su vida para la eternidad, pero se prepararon y se enfocaron y se concentraron para este mundo, para lo pasajero. La Escritura dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasa, es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y es el llamado del Señor, prepararnos para este encuentro con el Señor. Como primera medida, un día moriremos y habrá un juicio. Como segunda medida, lo que nos está diciendo aquí Romanos, todos nosotros daremos cuenta de sí. Nadie va a dar cuenta por nadie. Oh amados, si invertiste toda tu vida y no tuviste tiempo para el Señor y lo invertiste en tu familia, en tu trabajo, en tu academia, en tus negocios, déjame decirte que nunca fuiste rico, nunca tuviste nada. Es como dice la palabra allí en Apocalipsis capítulo 3. Eres pobre, tú dices que eres rico y el Señor te dice, pobre, ciego, miserable, desventurado, desnudo. Eso somos sin el Señor. Eso somos cuando nos ocupamos en esta vida, nos llenamos de esta vida y no nos ponemos a cuenta, no pensamos en la eternidad y un día el encuentro con nuestro Dios. Entonces todos daremos cuenta de sí. El siguiente es que un día todos debemos presentarnos ante el gran trono blanco. Todos los hombres. Habrá un juicio para el hombre pecador y es en el gran trono blanco. Y que nosotros también tenemos que presentarnos delante del que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y también, mis amados, ¿cómo prepararnos nosotros? La pregunta aquí sería, ¿cómo prepararnos? Ya Dios nos ha dicho por qué tenemos que prepararnos. Porque va a haber un día de juicio, un día en el cual tendremos que rendir cuentas, mis amados hermanos, y nosotros vemos por la palabra que la venida del Señor está a las puertas, que cercano está el Señor, y debemos nosotros preocuparnos por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Mire que en la Escritura hay un versículo que dice, ocupados en vuestra salvación. Lo que menos hoy en día el hombre le invierte tiempo es en ocuparse en la salvación y en la vida eterna. Eso es menos. Hoy nos ocupamos en nuestro trabajo, en los estudios, en progresar, en crecer materialmente, económicamente, familiarmente, pero no nos preocupamos e invertimos tiempo en nuestra salvación, prepararnos para lo que viene, hacer fundamento para lo que viene. Y es el llamado del Señor en esta mañana. Yo te pregunto algo, y todos estamos confinados en nuestra nación y en el mundo hay muchas naciones confinadas. ¿De qué les sirve? Hoy estamos todos por igual, ricos, pobres, grandes, pequeños, todos. Dime una cosa, ¿quién puede librarnos? ¿El gobierno nos puede librar de esta pandemia? ¿Nos puede librar tu trabajo? ¿Tu dinero está en el banco? Ni siquiera puedes ir al banco. Podemos tener tanto dinero en el banco. Tu trabajo por el cual has invertido toda tu vida, tu familia, ¿te puede librar hoy? Hoy Dios nos confronta que nada ni nadie nos puede librar, solamente el Señor, solamente aquel en el cual si has tenido tiempo, no lo has desperdiciado y has invertido en Él, es el que te puede librar hoy y nos puede librar hoy. Es el que nos está llamando a recapacitar, a reflexionar. Y no es que mañana salgamos de esta circunstancia y se nos olvide, porque quiero decirte una cosa, después de esto vendrán cosas mucho más peores y difíciles, porque escrito está, y los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán hasta que todo acontezca. Muy bien, ¿cómo prepararnos para el encuentro con el Señor? Sabiendo que hay un juicio, sabiendo que tengo que rendir cuentas, que hay un gran trono blanco, un juez que se ha preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que no tiene por inocente el culpable, que no lo podemos de ninguna manera, como sucede hoy en día, los hombres se pueden comprar con dádivas y torcer la justicia, pero ante este juez justo nadie puede comprarlo. Él no se tuerce porque Él es santo, justo, santo, 3 veces santo, y Él es justo, y la justicia de Dios, la justicia divina, no admite la maldad, el pecado, la iniquidad, y para eso Dios nos envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y Él quiere que aceptemos su sacrificio, nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón. Bien, ¿cómo prepararnos? Dios llama y Dios es el primero que da el paso y nos hace la invitación a prepararnos. Quiero invitarles en Isaías capítulo 38, versículo 1, profeta Isaías, versículo 38. Y hubo un rey al que Dios lo llama y es un ejemplo para nosotros también.
Profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Y dice allí: en aquellos días Ezequías, que era rey, enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Antes de que él partiera, Dios le está llamando a prepararse. Cuando nuestra casa está desorganizada, quizá lo primero que tomamos es una escoba, aseamos, pasamos para limpiar el polvo y vamos organizando, ordenando de tal manera que la casa quede habitable. Dios nos llama a ordenar nuestra vida de tal manera que Dios pueda morar en nosotros y podamos ser hallados justos delante del Señor, como dijo David cuando se arrepintió, para que sea tenido por justo delante de ti, de tu juicio. Bien, él le dice, antes de morir el rey Ezequías, Dios le dice: ordena tu casa. Y Dios nos está llamando hoy. ¿Eso qué significa? A prepararse. Tienes que prepararte. Tiene que estar listo, tiene que estar ordenado, porque de cierto morirás y no vivirás. Y es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida, preparar nuestra vida delante del Señor. Ahora, ¿qué elemento, o sea, qué nos ha dejado Dios para nosotros apelar y de esa manera ordenar nuestra vida? Quisiera llevarles al Salmo 119, versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Y allí nos dice la palabra de qué manera, dice, el salmista le dice: ordena mis pasos con tu palabra. Mis amados, si nosotros no venimos a la palabra del Señor, es muy difícil que tú, en tu propia sabiduría, en tu propio pensamiento, en tu propia obra, en tu propia justicia, puedas ordenar tu casa, puedas ordenar tu vida y prepararte para el encuentro con Dios. Dios nos está llamando a ordenar nuestra vida. Hemos vivido a nuestra manera, hemos vivido fríamente. Tú puedes decir: bueno, yo soy creyente muchos años, pero si no lo estás de corazón firme, con convicción viviendo, necesitas ordenar la casa. Y todos necesitamos ordenar nuestra vida todos los días. Si tú ordenas tu casa todos los días, tú ordenas tu cama todos los días, cuánto más nuestra vida y nuestra relación y nuestro andar con Dios ha de ser ordenado nuestro camino. Y dice allí: ordena mis pasos con tu palabra. Señor, ordena mi vida a través de tu palabra. Ordena mi caminar a través de tu palabra. Ordena tu casa a través de la palabra del Señor. Necesitamos la palabra. Ella es la lámpara, ella es la luz, ella es el pan, ella es la vida. Ella nos purifica, ella nos santifica, ella nos habla de Dios. Ella nos comunica el mensaje de Dios. Ella nos comunica la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: Él es el camino, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ella nos está comunicando, nos está enseñando el camino, nos está mostrando la verdad y nos está mostrando la vida, mis amados. Y Dios nos llama a eso, es un arrepentimiento. O sea, cuando dice ordena tu casa, es un arrepentimiento, una conversión, es a volvernos a Dios y tomar sus palabras, tomar la ley de su boca y traerla a nuestra vida, como dice en el libro de Job. Y efectivamente vamos a ir a Job capítulo 33, en el libro de Job. Aquí nos está hablando Dios cómo prepararnos. Como primera medida, Dios, cuando llamó a Israel, ordena: prepárate para el encuentro con tu Dios. Israel había pecado. Lo que nos separa de Dios, lo que Dios aborrece y por lo cual vienen los juicios de Dios sobre la tierra y sobre los hombres, es por causa del pecado. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, pero Dios no tolera el pecado. El alma que pecare morirá. Pero antes de eso, Dios nos envía su palabra para ordenar nuestra vida delante del Señor, porque nuestro pecado ha traído una separación entre Dios y los hombres, pero a través de su Hijo Jesucristo es el que nos trae a esa paz y esa comunión y esa relación con Dios. Libro de Job, capítulo 33, versículo 27. Y allí es muy explícita la palabra acerca del tema.
¿Cómo prepararnos? ¿Cómo prepararme? O sea, se puede hacer la pregunta, yo me puedo hacer la pregunta, usted se lo puede estar haciendo en este momento. ¿Cómo me preparo yo? Yo no sé cómo prepararme. Mi amado, déjeme decirle, si usted va a recibir una visita, ¿qué va a hacer en su casa? Quizá le piensa atenderle con comida, quiere tener su casa arreglada, usted va a tomar su escoba, su trapero, todos los utensilios para el aseo, va a organizar la casa, la va a decorar, la va a arreglar y va a preparar la mejor comida, y porque quiere estar preparado para cuando esa persona llegue a recibirla. Y eso es, nosotros debemos ordenar nuestra vida en el temor, en la obediencia a la palabra. Ella nos ordena nuestra vida, ordena nuestros pasos. Señor, ordena mis pasos con tu palabra, como lo acabamos de leer hace un momento. Habla la palabra del Señor. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Job capítulo 33, versículo 27. Dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios mira sobre los hombres, y el hombre que reconoce su pecado, el que diga, pequé, el que dijere, pequé. ¿Quién es aquel que puede decir que ha pecado? El que reconoce su pecado a través de la palabra, el que es redarguido por la palabra, escucha la palabra, es redarguido, es convencido de pecado por el Espíritu Santo, y él puede decir verdaderamente, pecado contra Dios, he vivido lejos de Dios, he sido un frío espiritualmente, no tengo una relación firme con el Señor, no me he rendido a Él, no estoy caminando rectamente, y en lugar de vivir lo recto, he torcido lo recto, he andado en iniquidad, en pecado, en desobediencia a Dios. Pero Dios está mirando, Dios está escuchando. Cuando Efraín se arrepintió, dice la palabra de Dios allá en Jeremías, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Dice Efraín, Señor, conviérteme, seré convertido porque tú eres mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, herí mi muslo, me avergoncé, llevé la afrenta de mi juventud. Y cuando Efraín hace esa oración, se arrepiente de corazón, Dios dice, no es hijo precioso para mí, no es niño en que me deleito, por tanto tendré de él misericordia, porque se conmovieron mis entrañas al escuchar ese arrepentimiento. Y Dios dice, pequé y pervertí lo recto. Me he apartado, no he sido sincero, no he andado en su palabra. Y dice luego, y no me ha aprovechado. Reconoce que el andar desobediencia, apartado de Dios, lejos de Dios, no trae ningún provecho, no trae nada bueno, sino aflicción, dolor, ira, juicio de Dios. Amados, nosotros estamos viendo, hay muchas personas que dicen, no, lo que está sucediendo no es un juicio de Dios. Mis amados, déjenme decirle, en 2 Samuel, Dios trajo un juicio sobre su pueblo Israel, y fueron 3 días que duró el juicio, fue una plaga, y mató a 70,000 personas de su pueblo, murieron por esta plaga. La palabra de Dios dice, ¿acaso de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo? ¿Acaso Dios nos dice en su palabra que derramará los juicios sobre la tierra por causa del pecado, de la desobediencia del hombre? ¿Acaso Dios no nos dice que destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado del hombre? ¿Acaso Dios nos dice que en el diluvio lo destruyó por el pecado y la maldad en el corazón del hombre? Nosotros creemos que nuestro Dios, porque es Dios de amor, va a contemplar el pecado y va a permitir que el hombre siga pecando contra Dios, ofendiéndolo a Él, quebrantando su ley, aborreciendo a Dios, y Dios va a callar. No, Dios no callará. Dios manifestará su justo juicio y su verdad, y es lo que estamos viviendo hoy. Y por eso Dios nos habla de esto, de un arrepentimiento, de una conversión, de un buscar a Dios, porque un día nos vamos a encontrar delante de Él. Y dice aquí luego en el versículo siguiente, Dios redimirá al hombre que diga, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado, dice el versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase el sepulcro, para que no se muera sin él, y su vida se verá en luz. Mira qué gran diferencia. Cuando el hombre muere sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, es el lloro y el crujir de dientes. Dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. O sea, cuando muera, vea la luz, vea a Cristo, vea el rostro, porque Él es la luz, vea gloriosamente un encuentro con el Señor. O sea, el hombre de esta manera se prepara como arrepintiéndose, reconociendo su pecado, que ha hecho lo malo, que no le ha aprovechado, volviéndose al Señor. El que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, mi amado amigo, a todos nosotros Dios nos está hablando.
para todos, grandes y pequeños, ricos, pobres, blancos, negros, en todas las naciones Dios nos está hablando. Y el toque, la alarma que está sonando, la trompeta que está sonando es un llamado a la aflicción, al arrepentimiento y a la conversión de nuestras almas, pero no una conversión fingida, sino una conversión genuina y verdadera, en el cual derramemos el alma y el corazón delante del Señor y le supliquemos perdón, misericordia y salvación. El versículo 26, vamos al 26 y dice, ahí mismo, este que se arrepiente, dice ahora, orará a Dios y éste le amará, dice el Señor. Dios ama a aquel que se arrepiente, se convierte de su pecado y verá su faz con júbilo. ¡Qué maravilloso! Unos tendrán que presentarse en delante del Señor y no verán su faz, no verán su rostro con alegría, con júbilo como su Señor y Salvador, sino lo verán como aquel juez por cuanto no se arrepintieron, se convirtieron por la gracia del Señor al Evangelio, a Cristo, entonces recibirán el juicio eterno. Pero ellos no lo van a ver con júbilo, con alegría, sino será terrible, terrible aquel día para ellos. Entonces Dios dice cómo volvernos, ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida, porque un día partiremos, un día moriremos, un día estaremos delante del Señor. Habrá un juicio del cual nadie se va a escapar, ni grande, ni chico, ni pobre, ni rico, ni blanco, ni negros, mis amados. Dios no hace acepción de personas, Dios juzgará a todos los hombres, pero antes de que vayamos a juicio y antes de que el Señor nos llame, Dios dice, ven a mí, ven a cuentas, quiero que estés a cuentas, prepárate, preparémonos hermanos, arrepintámonos, acerquémonos al Señor con corazón sincero, viviendo su palabra, obedeciendo su palabra. Y quiero mostrarles un genuino arrepentimiento, cómo nos podemos preparar para volvernos al Padre y ser aceptados y amados por el Padre, como aquí nos dice su palabra, que Él le amará aquel que se arrepiente, aquel que se vuelve a Él. Quiero invitarles al Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15. En el versículo 11, Dios nos habla de la parábola del hijo pródigo. Dice allí, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Oh, este hombre estaba viviendo perdidamente. Óyese bien, perdidos. El hombre que vive en el pecado y en la desobediencia, que está lejos de Dios, está perdido. Por eso Cristo dice que Él vino a buscar lo que se le había perdido. Bien, estaba perdido en el pecado. Dice, 13, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14, y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Nosotros creemos que toda la vida podemos vivir a nuestra manera, bien, a nuestras anchas, en nuestra comodidad, sin que nunca venga el día malo. Va a venir el día malo. Y en efecto estamos viviendo un día malo. El versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que presentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, mire bien aquí lo que dice, él volvió en sí, él recapacita, él reconoce, él mira introspectivamente y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Había una escasez grande. Y luego dice, me levantaré el 18. Y aquí hay una acción que debemos tomar. El Señor dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. El día de salvación, el día del arrepentimiento, el día de prepararnos es hoy. Mañana puede ser tarde. El día es hoy, dice el Señor. Hoy es el día, por tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. Óyese bien, Él se está preparando. Y la manera como Él se prepara es la siguiente. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, la primera medida, el orden es, como primera medida, para nosotros prepararnos para el encuentro con nuestro Padre. Él no va a ir al Padre en su altivez, en su orgullo. Él no va a ir al Padre de esta manera. El Padre nunca lo aceptaría. Lo primero que le hace es reconocer su pecado. Padre, me levantaré, iré y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser uno de tus hijos, hazme uno de tus jornaleros. Y es lo que Dios quiere, que reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos y volvamos a ese Padre amoroso y bueno. Y como este hijo pecador, como este hijo que había gastado todo perdidamente, que un día llegó el momento en que le faltó todo, pero pudo mirar, volver en sí, reconocer que él había pecado, que él le había fallado a Dios y necesitaba volver a casa del Padre, necesitaba reconciliarse, pero nunca habrá una reconciliación si no hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Y él dice, volveré a casa, me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es que tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, arrepintiéndonos. El versículo siguiente dice, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce su bajeza, él reconoce que no era digno por su maldad, su pecado. Hazme como uno de tus jornaleros, uno de sus empleados, sus peones, sus siervos. Y levantándose vino a su padre. Él no se quedó solamente en reconocer, no, él viene. No te quedes solamente en reconocer, uy, sí, soy pecador, he fallado. Tienes que venir al Padre, tienes que venir a través de Jesucristo y suplicar perdón, arrepentimiento. Dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. De esta manera Dios quiere que nos volvamos a Él en arrepentimiento y conversión. Pero no debemos demorarnos. El día de salvación es hoy. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Quiero invitarles un segundo, por favor, que consideremos la palabra de Dios en Mateo, Santo Evangelio. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Versículo 1 dice allí. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a la labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oh, qué triste verdad, qué triste realidad. De un hombre, Dios está llamando a las bodas, Dios está llamando a su pueblo porque Él se acerca y habrá una fiesta gloriosa en el cielo.
Pero hubo un hombre que no estaba preparado, no estaba vestido de bodas, y el Señor le pregunta, ¿cómo entraste aquí? Él no tuvo palabras, él enmudeció y fue echado, atado y fue echado al fuego eterno, al lloro y al crujir de dientes. Oh, ¿cómo queremos nosotros encontrarnos un día con el Señor? Nos volveremos como el hijo pródigo en arrepentimiento de que el Señor nos amará. Nos volveremos y nos preparamos desde ahora arrepintiéndonos y caminando en su palabra, ordenando nuestra vida a través de su palabra, ordenando nuestra casa, nuestra vida, relacionándonos con Dios en la santidad, en la obediencia, en el temor. ¿O esperamos que de otra manera encontrarnos con el Señor? ¿O será el día de gozo y de alegría encontrarnos con nuestro Padre eterno? ¿O será el lloro y el crujir de dientes? Solo hay dos caminos, el reino de los cielos y el lago de fuego, el infierno, el camino del mundo, que es ancho, pero el del Señor es angosto, su puerta. Y debemos esforzarnos a entrar por él. Quiero recordar algo, y es que cuando Dios enviaba un juicio hacia Nínive, una ciudad pecadora en extremo, dice la palabra que envió a Jonás a predicar. Y el mensaje es el más corto de toda la palabra del Señor, creo yo. Y él le dijo, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y el pueblo, cuando escucha que Nínive va a ser destruida, desde el rey en adelante proclamaron ayuno. Y dice la palabra que la orden del rey, animales, nada, ningún ser, ningún animal podía probar alimento. Y ayunaron y se humillaron delante de Dios. Y el rey dijo, apártese cada uno de su rapiña, de su robo, de su maldad. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron a la predicación de Jonás? Cuando escuchan dentro de 40 días Dios va a destruir a Nínive, lo que hicieron fue arrepentirse de su pecado, apartarse de su pecado, arrepentimiento y apartarse de su pecado. Y la misericordia del Señor fue grande, que detuvo la destrucción sobre esta ciudad grande, donde había gente, mucha gente pecadora. Y es lo que Dios quiere, que nos preparémonos nosotros. Recuerde que las vírgenes, la palabra de Dios nos habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes llenaron sus vasijas de aceite, las insensatas no llenaron sus vasijas de aceite, no se prepararon para el encuentro. La palabra de Dios nos registra mucho acerca de que estemos preparados, porque no sabemos el día y la hora, preparados cada día velando a sus puertas. Oh, amados hermanos, en realidad la palabra de prepararnos es una palabra que es muy fuerte en la palabra de Dios, es una palabra que está escrita muchas veces y que nos alerta y nos llama desde temprano, desde hace 2000 años más. El Señor nos está hablando de prepararnos, así que no nos queda otra salida gloriosa y maravillosa que el arrepentimiento y que la conversión, para de esta manera prepararnos al encuentro con nuestro Dios y verle un día y ser recibidos como el hijo pródigo, cuando volvió en sí, reconoció su maldad, su pecado, que había vivido lejos del Señor. Ahora, también nosotros debemos mirar y recapacitar. Hoy en día estamos confinados, estamos encerrados en nuestras casas, pero aún así Dios nos está llamando. Y es una manera en que Dios nos ha apartado de todas nuestras actividades, de sus trabajos, de sus negocios, de muchas cosas en las cuales todos los días nos concentramos, nos enfocamos y se nos olvida el Señor, lo más importante. Pero Dios lo que está haciendo hoy es llamándonos a prepararnos, dándonos el tiempo para prepararnos. Dios nos habla antes de que sucedan las cosas. El Señor nunca hará nada sin que antes nos anuncie. Y le damos gracias a Dios por este anuncio, por esta palabra que nos ha llamado hoy a prepararnos para estar un día delante del Señor. Prepárate para el encuentro con Dios. Un encuentro, una cita inevitable. Nadie puede evitar ese día, ninguno de nosotros. Un día compareceremos, pero lo importante es que podamos estar a cuentas, andando en su palabra, en su camino, viviendo de acuerdo a su voluntad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy en día
Para muchos el Evangelio, muchos hoy en día han hecho del Evangelio un modelo de vida idéntico al mundo. Podemos ser creyentes y ser amigos del mundo. Podemos ser creyentes y vivir a mi manera. Podemos ser creyentes y pecar cuando queramos. Eso no es la vida realmente del Evangelio. El Evangelio es, como dice su palabra, que si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón, sino atendamos, arrepintámonos y vivamos cada día en obediencia y en temor al Señor. Que Dios los bendiga, amados, donde quiera que ustedes estén, en sus hogares, en las naciones, en nuestra nación. Quiero darle gracias a Dios por esta palabra, por este día, por este momento especial. Invitarles también a que estemos conectados por este medio en los servicios, en la exposición de la palabra que traeremos esta semana, si Dios nos da la vida. No nos olvidemos de orar por nuestros gobernantes, que Dios les dé la sabiduría en estos momentos. Orar por los médicos, las enfermeras, todo el personal que labora en los hospitales, que están dando su vida, arriesgándola también por servir. También orando por todos los enfermos, los que están en hospitales en muchos lugares. En la iglesia tenemos un hermano, el hermano Rubén, que está en un avanzado estado de su enfermedad, y oramos al Señor por él, por su vida, y oramos por todos los que están de luto hoy, que ni siquiera han podido sepultar a sus seres queridos. Oramos porque el Señor les consuele y les dé fortaleza, pero sobre todo, mucha gente dice, oremos para que Dios detenga el coronavirus. Oremos es para que el hombre se detenga de pecar contra Dios, porque cuando el hombre se detiene de pecar, Dios detiene el juicio. Cuando los hombres de Nínive se arrepintieron, Dios detuvo el juicio, Dios no los destruyó. Entonces oramos, pedimos oración, que Dios extermine el virus, que Dios se acabe. ¿Para qué? Para seguir pecando. No, Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta, porque cuando el hombre se arrepiente, entonces los juicios de Dios se detienen sobre el hombre y no vienen. Así es que es un día de salvación, es un día para escapar. Él es el único escondedero, Él es el único que podemos correr. Tú te has dado cuenta, hoy estamos confinados. Nada ni nadie nos puede librar, solamente el Señor. Ven a Él. Démosle gracias a Dios, soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que a través de tu palabra tú nos traerás a una reconciliación contigo, genuina y verdadera. Yo sé que a través de tu palabra nos traerás a una conversión, como dice tu palabra, convertidos a mí, hijos rebeldes, convertidos de todo nuestro corazón. Quizá muchos habrán vivido en una conversión no genuina y verdadera, pero hoy es el día de una conversión, de un gemir, de un llorar, de reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, que hemos hecho lo malo, que no hemos andado en tus caminos, que no hemos sido fieles, Señor. Pero hoy es el día de volvernos a ti y reconciliarnos a través de tu Hijo Jesucristo, y pedirte, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros y de todas las naciones, que seas trayendo al mundo el arrepentimiento, la conversión, amado Dios. Yo sé que tus juicios están sobre la tierra, y es porque dice tu palabra, luego que hay juicios en la tierra, el hombre aprende justicia, Señor. Enséñanos a través de todas las cosas que suceden en este día, Señor. Enséñanos a temerte a ti, a saber que hay un Dios en el cual tenemos que dar cuentas, y a ese Dios que nos está llamando hoy a prepararnos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti por la fe, por la gracia divina, por el poder del Espíritu Santo que sea convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y poder venir delante de ti con un corazón quebrantado, contrito y humillado, el sacrificio que tú no desprecias, oh Dios, y poder ser unidos por justos en el día del juicio tuyo, Señor. Te ruego por mi familia, mis amigos, tu pueblo, tu iglesia en todo el derredor del mundo, por los que no han creído, porque crean, poderoso Dios, por todos los que están en un hospital, por los médicos, las enfermeras, todo el personal que labora en el área de la salud, que está atendiendo a muchos hoy, los bendiga, los guarda, los ayude, y a sus familias. Por los que están de luto hoy, les consuele y les lleve a buscar su rostro, su presencia, y todos nos humillemos y todos te clamemos a ti misericordia, Señor, que nos dé el poder de apartarnos del pecado y de vivir una vida santa, íntegra, recta y agradable delante de ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te pido por todos aquellos hogares y familias que hoy reciben esta palabra, que tú los alcances, sean bendecidos, guardados, edificados y prosperados en tus caminos.
La única salida es volvernos a ti, ordenar nuestra vida a través de tu palabra, arrepintiéndonos, Señor, y apartándonos del pecado y volviéndonos al Padre como el Hijo pródigo que se vino a ese Padre, el cual le recibió con amor y le amó y le vistió y le restauró y lo hizo digno de estar con él en su casa. Como dice tu palabra, Señor, concédenos ser dignos de estar un día delante de ti, de escapar de las cosas que han de venir sobre el mundo entero. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por compartir. Dios los guarde a todos. Les amo en Cristo.